Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? Bueno, un tema bastante picante, tiene que ver con el inicio de las restricciones, con las medidas sanitarias que se vienen. Y miren qué invitados. Voy a presentarlos de izquierda a derecha, no ideológicamente, sino como están ubicados aquí en el panel. Está Fernando Iglesias, está Miriam Bregman y está el Chino Navarro. Con ellos vamos a hablar precisamente del inicio de las restricciones del plan de vacunación. ¿Está bien? ¿Está mal? Ana, pero te quiero preguntar concretamente si está bien o está mal las restricciones en este marco. Después debatimos todo esto que dijiste, pero en este marco, ¿se podía hacer otra cosa? Sí, por supuesto, me parece que hay cosas que están claras, qué es lo que contagia y qué es lo que no. Lo que contagia son los contactos estrechos, sin respetar la distancia social y sin barbijo, por un tiempo relativamente prolongado de 5, 10, 15 minutos. No contagian, no contagia las escuelas, con protocolos no hay aumento de contagios, se vio claramente, basta ver las estadísticas comparativas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, no contagian hacer deportes, no contagia el aire libre. Me parece que esto es una medida feudal, bestial, a nivel de la ignorancia que está demostrando y la incapacidad de gestión que está demostrando este gobierno. Miriam, ¿vos qué pensás de estas medidas de cuidado en el medio de la pandemia? ¿Te parece que están bien, que alcanzan, que no sirven? Mira, a mí me parecen, si lo tengo que denominar de alguna manera, que son medidas que están tomadas con una gran insensibilidad social. Que más allá del discurso están tomadas con una gran insensibilidad social porque llegan tarde y sin ayudar a los que más lo necesitan. Ahora, por lo que dice Iglesias recién, después me refiero, si querés, en particular a las medidas, pero acaba de hacer tantas afirmaciones y tirar tantos títulos. A mí no me lo contaron. Yo fui a las reuniones con Rodríguez Larreta, de su fuerza política, apenas comenzó la pandemia. Desde el Frente Izquierda íbamos e insistíamos que había que testear y aislar, testear y aislar. Nos decían que no, que eso no servía. Después, esta derecha se convirtió en antivacunas, hicieron marchas contra las vacunas. Entonces, que ahora tengan la solución de cómo se tendría que haber hecho con las vacunas, que tenga la solución de cómo se tendría que haber testeado, la verdad que me parece de una caradurez insólita. Sumado a esto, se convirtieron en lobistas de Pfizer. No entiendo, yo quiero saber por qué defienden tanto eso cuando han salido en todos los diarios del mundo, hasta el New York Times, diciendo, ojo, que las condiciones de Pfizer son inaceptables. Una vez dicho esto, y que no pueden vivir tirando títulos, porque son títulos hermosos, vos los escuchás y suenan fantásticos. Después el contenido es otro, porque los lugares donde gobiernan no es que testearon más, también se negaron a testear al principio, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en las escuelas también me gustaría preguntarles si tiene chicos en edad escolar, porque los que tenemos niños y niñas en la escuela, vemos que van 2 días a clase y 3 no, porque la maestra se tuvo que testear, porque las burbujas se tuvieron que aislar, porque las y los docentes comparten cursos, nadie tiene un docente por curso, sino que, por ejemplo, si un chico va a 6º grado, comparte con el otro A, B, más los de 7º. Bueno, una realidad que yo no sé, tal vez van a escuelas especiales, sus hijos, los que mandamos nuestros hijos a la escuela pública vivimos esa realidad todos los días. Ahora, ¿por qué digo que las medidas del gobierno llegan tarde? Llegan tarde porque llegan cuando está todo estallado. No sé si es que no querían enfrentar a la derecha, si sabían que si tenían que tomar medidas, tenían que dar ayuda económica. Y cuando llegan en un contexto donde el sector más perjudicado por toda esta larga cuarentena vuelve a ser el más afectado. Yo pongo un ejemplo concreto. Ustedes mostraban un peluquero que cortaba detrás de las rejas. ¿Qué ayuda hay para ese sector? Seguro el chino me va a decir la tarjeta alimentar. No, hay que hacer los números, porque a veces se aumenta en monto, pero después vos tenés que calcular la inflación y sabemos que la inflación de alimentos es la más alta en muchísimo tiempo en la Argentina. Si vos sacás los números del año pasado, cuánto había para presupuesto social, las partidas sociales, a este año, al haber eliminado el IFE, se redujeron un 42,2%. Es decir, que los sectores más afectados son los que vuelven a pagar los costos de estas restricciones. Bien. Y yo de eso no puedo más que estar en contra, porque hay sectores que ganaron mucho, que se enriquecieron con la pandemia, ni que hablar, por ejemplo, todo el sector del agronegocio. Ellos no pararon nunca tuvieron cuarentena, hicieron ir a trabajar sus empleados, si se contagiaban mucho no les importaba, siguieron trabajando, la soja estaba a $300, 320, ahora está casi 600, ¿y dónde está esa diferencia de dinero? ¿Por qué de ahí no salen los fondos? ¿Por qué no sale de lo que se le está pagando al Fondo Monetario? Bueno, la verdad es que no hay un Estado quebrado. Hay un Estado que incluso recauda más que el año pasado, pero se está priorizando ajustar las cuentas. Bueno, sabemos que a veces no alcanza. ¿Cómo no vamos a saber? Si estamos todo el día en la calle, si estamos junto a los humildes, no es que nos cuentan. Nuestra base social
viven en esos sectores. No vamos de vez en cuando a hacer política y sacarnos una foto. Militamos ahí. Ahora, Fernando, me genera mucha curiosidad lo que Iglesias está anotando en un papel. Sí. ¿Qué es eso? No, toda una serie de cosas. Me parece absurdo. Lobistas de la Pfizer. La Pfizer tiene un mercado mundial. Hoy la demanda de vacunas es infinita. No necesita que nadie haga lobby. Y este gobierno... Pero ustedes eran antivacunas, ustedes hacían marcha antivacunas. A ver, no vas a encontrar... Yo te invito... Primero, ya estás interrumpiendo. Segundo, vos no vas a encontrar una sola manifestación mía ni de nadie de mi partido diciendo algo en contra de las vacunas, ni una. Bueno, que en una marcha de miles de personas haya 3 locos Fernando, con carteles antivacunas. Estaba la denuncia de Lilita Carrió, ¿no? ¿Qué cosa? Está la denuncia de Lilita Carrió, Pero que envenenaba. a ver, porque largaron... Porque vos decís que en tu espacio no había nadie. Pero si querés te digo la Sputnik. Efectivamente la irresponsabilidad del gobierno fue enorme. La Sputnik se largó sin tener la fase 3 concluida. Pero la no fase 3 envenena, fuimos nosotros. Fernando, pero no envenena. ¿No fue responsable Lilita Carrió decir que envenenaban? Mira, Carrió tiene sus expresiones y yo no las comparto. Bueno, Decir está bien, eso pero tenés que decirlo también, ¿o no? A ver. Ya a esta altura el gobierno contrató una cantidad enorme de vacunas y no llegaron todas, como no ha llegado a todo el mundo. Todo el mundo se ha vacunado con la Pfizer en todos lados. Hoy pero no llegó a sobran todo el vacunas. mundo. Sobran vacunas en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿Y en dónde más? sobran vacunas. ¿Y en dónde más? Hay vacunas. ¿Sobran vacunas en el mundo? Nosotros somos Fernando, A ver, la quiero escuchar a ¿Sabés Miriam Bregman, que sabés está cuál es pidiendo nuestro pistas. porcentaje? Fernando, un 5%. segundo. Un segundo que... 5% con doble vacunación tenemos. Hagamos un punto acá, 5%. Fernando. Un desastre. ¿Por qué crees que tenemos el porcentaje más alto de muertos de todo el mundo? Un ¿Por qué? segundo, Fíjate, Diego y con Fernando, una- porque con está una sola Miriam vacunación. pidiendo pistas Ahí te hace un doy, ratito. Miriam, solo Sí. una aclaración. Con una dosis hay más de ese porcentaje. Sí, claro. Y es un promedio mundial que no está ni el mejor ni el peor la Argentina. Digo, tampoco ponerlo en La el peor lugar porque no es cierto. La Argentina tuvo condiciones privilegiadas de 2 puntos de vista, tanto de la Pfizer como del COVAX. La tiraron a la tribuna. Y la tiraron a la tribuna para hacer negocios con Sigman y para, como ahora lo van a otro seguir punto, lo haciendo. podemos discutir claramente. Pero lo otro no es como vos decís. Y para vacunar, en vez de vacunar al personal de salud, vacunaron a Zanini, que... Es un escándalo. Bueno, pero Estamos de a ver, acuerdo, es un escándalo. Bueno, Sí, tiene que sí. renunciar Zanini. ¿Cómo puede ser que el abogado Pero de la estamos nación discutiendo la cantidad de vacunas. es el abogado de la nación? No te me quedes con Zanini. Bueno, a ver, Estamos discutiendo chicos, la un cantidad de segundo, porque vacunas. si no, no habla el Mirá, resto. ya, Primero que no es Mira. solo lo que dijo Carrió, que es de su fuerza política, es las marchas que fue Patricia Bullrich, que es de su coalición política, Yo porque también si no fui a la acá... marcha, eran 10 personas que estaban Ah, con el bueno, cartel. él también fue una marcha. 10 Entonces, personas, a todas. Si no, porque, viste, acá cada cual borra lo que no le conviene y va cambiando. Y eso generó esa idea de que las vacunas te podían matar y demás en mucha cantidad de gente. Entonces hay que hacerse responsable. hacer una pregunta? No, de las cosas que uno hace. No, porque vos decís que si te interrumpen es No, pero si irrespetuoso, querés te no hago sé, una tenés una pregunta. teoría El rara del problema es debate que no hay político. vacunas, no, el problema no es que la ahora gente voy no a se ir a vacune. eso. Ahora voy No a es ir que a la gente eso. no se Porque vacune, vos es que decís, no hay ¿por qué se vacuna? muere tanta gente? ¿Sabés por qué? Porque la gente no se puede ir a dar charla con los fascistas como Duque a Miami y ponerse una vacuna allá. Porque la gente no se puede quedar en casa y tiene que salir a laburar. Porque al no haber la suficiente ayuda social, la gente que se bancó la cuarentena, en eso coincidimos que todo el mundo hizo un esfuerzo enorme, tuvo que salir a trabajar. Obvio, Tuvo es que así, salir a claro. trabajar y mirá el tren. La gente viaja en tren, viaja en subte, viaja en colectivo, vas atestado. Entonces te pueden decir la teoría que quieras, pero vos a la mañana vas a salir a ganarte el mango como puedas. Pero lo que me parece mal de las vacunas es que se compare Argentina con cualquier país. Argentina no es cualquier país. Argentina sufrió la extorsión de los laboratorios desde ya. Entre los 9 millonarios que más ganaron durante la pandemia, 2 son dueños de laboratorios. O sea que eso te dice todo. El tema con Argentina es que Argentina produce vacunas. No está en la misma situación que otros países. Argentina se demostró que puede producir vacunas en el laboratorio de Sigman en Ganín, que las puede envasar en el de Richmond. Y que Argentina apostó todo a la negociación con los laboratorios en una gran concesión, que eso yo no sé por qué Iglesias se queja, porque El gobierno fue, no la Argentina. debería estar feliz Nunca con dice eso. el porque gobierno lo hizo. el gobierno No de la Macri, ¿qué Argentina. hizo? Y personas como Iglesias reforzaron la idea que contra las empresas no se puede, que vos no podés atacar las empresas. Una teoría del derrame, que si a las empresas le va bien, a la gente le va a ir bien. En la pandemia se vio que es exactamente al revés, a las empresas le va bárbaro, a los ojeros le va Bueno, bárbaro, está todo se abrió la exportación de carne con China, Una les va fiesta, bárbaro y una la fiesta. gente está cada vez peor. Una fiesta las empresas. Entonces el gobierno hizo una gran concesión negociando con las empresas porque no quiere atacar los intereses económicos de esos laboratorios. Por eso hoy Argentina no tiene vacunas, La pero no culpa se la tengo puede. yo, ¿cómo es? No, vos Pero deberías da estar vuelta, feliz, te que da. estoy diciendo, porque es tu idea esa de que las empresas no, No se es pueden mi idea, tocar y que si a la no empresa es- le va a no ir es bien, mi no va idea, bien a es lo que todo. vos decís, Mirá no cómo es nos cierto. está yendo, mirá el precio de la carne.
Entonces, acá hay un problema muy serio, porque incluso Argentina tiene argumentos muy fuertes, como que el laboratorio de AstraZeneca incumplió un contrato. Si vos incumplís un contrato, vos podrías tomar medidas. Otros países tomaron medidas y se quedaron con las vacunas que producían sus países, dado el estado de necesidad que eso produce, dada la emergencia, sin ningún incumplimiento contractual. Pero acá Argentina tiene todos los elementos para hacerse una buena cantidad de vacunas. Se fugaron 60 millones de dosis de Argentina. Se podría haber vacunado a toda la población. Entonces, no hay vacunas porque hay una decisión política de no enfrentarse a las empresas. Y no hay una ayuda suficiente para que la gente se pueda quedar en casa. Él dice que es medieval, pero bueno, cuando vos todavía estás viendo cómo combatís un virus, a veces tenés que tomar algún tipo de restricción de la circulación. Pero para eso tenés que garantizarle a la gente que pueda sostenerse. Claro. ¿Por qué? Porque se elige cumplir con el Fondo Monetario. Eso es así, lo podés discutir, no lean Clarín y La Nación, como debe leer él, si quieren lean Tiempo Argentino, y hoy Tiempo Argentino te explica cómo va a venir una misión del Fondo Monetario a controlar las cuentas fiscales de la Argentina. Por eso hoy Argentina no tiene la ayuda social. Para aclarar algo que decía el Chino, yo digo que no hay ayuda social, no, ¿cómo voy a decir eso? Además el Chino sabe, yo trabajo con fábricas recuperadas, conozco la realidad, muchísimo de cómo están todos los sectores sociales, además de, bueno, mis propios compañeros, ¿no? Todo el día estamos viendo si hay potenciar trabajo, si se consigue un repro. Es la realidad que viven los sectores populares, de la economía popular, como se le dice también. Ahora, si ese dinero no está, no es porque Argentina está mal, que Macri la dejó quebrada, que Macri la dejó sometida al Fondo Monetario, sino porque no se desconoció la deuda con el fondo, se le hace una denuncia penal, pero se le paga. El fondo le dice a Guzmán que hay que achicar la plata que va a tarifa y Guzmán dice que hay que aumentarle las tarifas al pueblo con esta teoría de la segmentación. Es decir, Miriam, hay cosas que son concretas. Sí. Hagamos un punto acá, ya quiero que responda el Chino, pero antes Fernando Iglesias tenía una pregunta para vos, hacela. No, digo, la pregunta es, porque la acusación está de los antivacunas, vamos a suponer que sí. Ahora, el problema de la Argentina es que la gente no se vacuna o que no hay vacunas. ¿Y la responsabilidad de eso de quién es? ¿De la oposición, que advirtió esto, que dijo que se venía, o del gobierno que primero dijo no va a haber problemas, no va a llegar, después dijo que habían que tomar té caliente, después dijeron que la segunda ola tenés un año prácticamente para prepararte, 6 meses de ventaja con respecto a Europa? ¿Qué prepararon? No prepararon nada. Entonces esta medida terrible, cruel con la gente de la cuarentena, parte de un gobierno. Bueno, presentamos un proyecto para expropiar del laboratorio de Sigman, entonces lo acompañarás, porque si vos querés tener vacuna, hay que tener Sigman, lo hace, declarar la utilidad pública al laboratorio. ¿Sabés dónde anda bárbaro el tema? Venezuela anda fenómeno, ¿viste? Venezuela y Cuba, donde expropian todo, anda fenómeno. Lee un libro, ¿qué tengo que ver yo con Venezuela? No, usted no tiene que ver con nada porque nunca gobernaron nada, y los modelos de país que tienen son y vos que absurdos. gobernaste la Argentina y así terminamos, así que por favor, vayan a Miami a bueno, vacunarse. Chino, En Miami las vacunas, Perdón, Chino. ¿puedo decir algo? Sí, claro. ¿Es tu turno? Yo tenía que cenar en mi casa. Venezuela. Me encanta No. escuchar el debate, pero quiero decir algo. Por supuesto, Chino, es tu turno. Domingo, son las 22:25. No, primero, yo reconozco tu compromiso con la lucha y no dije que vos, al contrario, coincido con vos. Yo coincido que tenemos un Estado quebrado, coincido que muchas veces llegamos tarde, coincido que mucha ayuda es insuficiente. Lo que estoy planteando en esta debacle que tenemos, que vos me podés cuestionar a mí, decir todo lo que vos quieras, del fondo, de aquello, del otro, pero hay que gobernar sobre esta realidad. Hay un compromiso claro de nuestro gobierno con las limitaciones económicas que tenemos, porque no podemos endeudarnos. 4%, 6% querés de la pandemia, te lo concedo. Bien. El otro 4%, ¿de dónde salió? Porque de ahí viene, es decir, la mitad del crecimiento de la pobreza, de los 10 puntos que subió la pobreza de 35 a 45, es por la caída del PBI. Y podía haber sido la mitad con que hubieran hecho las cosas A ver, razonablemente Miriam. bien. No, Sí, me parece- les pido de paso a todos, si pueden ser un poco más Sí, breves, así pueden sí. entrar todos y me hablar parece todos. que el diputado Iglesias tiene una gran habilidad para correr en auxilio del ganador, ¿no? Él ubica los laboratorios, corre en auxilio de ellos, los exportadores de carne corren en auxilio de ellos. Es como identifica rápidamente dónde están los intereses más concentrados de la economía para ir en su auxilio.
Opino exactamente lo contrario, porque lo que él no responde es por qué Argentina produce vacunas y no tiene, y qué opina de que se liberen las patentes en estas condiciones. Obviamente que si se les paga, los laboratorios pueden llegar a un acuerdo comercial. Lo que estamos discutiendo, pero no porque lo diga la izquierda, lo dice la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, algunos países le están reclamando como mínimo, como India y Sudáfrica, la suspensión de las patentes, es que las patentes de las vacunas son un bien común de la humanidad, porque están basadas no en un gran creador que en 3 meses se dio cuenta cómo hacer la vacuna, sino en todo un desarrollo científico de años. Y como decía ella, la de Moderna fue financiada 100% por el Estado, la de AstraZeneca un 90%. Y así, cada una de las vacunas fueron plata de los estados, fueron plata, él diría, del bolsillo de la gente. Bueno, pónganle el nombre que quieran, pero que la plata salió de toda la población, Me parece bien que salió, se la devuelvan. salió de la población. parece bien. Entonces no hay por qué compensar el negocio de 4 empresarios vivos que hoy están entre los más ricos de los ganadores durante la pandemia. Es obsceno que esa gente que produce algo tan elemental para la vida de la humanidad se haga millonaria con la salud de miles de personas y apueste a ver cuántos más se mueren para ver si te vendo la vacuna más cara. Argentina debería estar en este momento liderando la exigencia de que se liberen las vacunas. Además de lo que ya dije, declarar utilidad pública a los laboratorios, esto es un reclamo que es mundial y que en Argentina no se hace porque una vez más se describe la situación, lo que dejó Macri, pero no se rompe con la herencia del macrismo. ¿Cuándo se va a romper con la herencia del macrismo? Porque hasta donde yo me acuerdo, la campaña electoral de la fuerza que integra el Chino Navarro se basó en denunciar el acuerdo con el fondo, en que todos los acuerdos de Mauricio Macri con las empresas, etcétera, etcétera. Pero no se puede desmovilizar a la gente, decir que nos tenemos que quedar tranquilos, que votando alcanza, etcétera, etcétera, y después dirá, pero no da contra las empresas. Miren Chile, o no miran los diarios del mundo y específicamente América Latina. Si en Chile se llegó, ahora todos festejan, ¿no? En Chile se cuestionó la herencia del pinochetismo, pero fue en base a una fuerza social enorme que salió a las calles, que se movilizó, una juventud que se organizó. ¿Ustedes recuerdan lo que eran las represiones en Chile? ¿Se acuerdan que denunciábamos cómo le sacaban los ojos en las movilizaciones? Bueno, dejaron todo en la calle, pusieron todo contra un gobierno represor como el de Piñera, amigo de Mauricio Macri. Bueno, así construyeron, más allá de lo que será la constituyente, es otro debate, cuánto se va a poder cambiar ahí, es otra discusión para otro momento. Pero fue en base al desarrollo de una gran fuerza social en las calles. Colombia, no miran el mundo. ¿Saben por qué Biden dijo lo de las patentes? A ver. Fíjense lo que decían los diarios de Estados Unidos esos días. Le decían, mire Colombia, fíjense qué pasa con la pandemia en América Latina, no tienen vacunas, aumenta la pobreza. No es que Biden se convirtió en Juan Domingo Biden, esos chistes son lindos chistes, pero de realidad no tienen nada. Biden sigue siendo Biden. Biden cuando tenga que bombardear un pueblo del mundo lo va a bombardear como siempre hizo el Partido Demócrata. Pero están viendo que hay una situación en América Latina, su patio trasero, que es crítica para ellos, que es crítica, porque Bolsonaro, que era el caballito de batalla de Trump, la derecha en la región, está sumamente cuestionado, hizo desastres durante la pandemia. Los países que eran los modelos que tenían, ¿cuáles eran? Perú, no lograron que un candidato saque más del 18 o 20% de las elecciones, algo que a ellos los asusta. Chile, unas movilizaciones enormes. Colombia, la gente en la calle. Entonces me parece que acá lo importante es confiar en las fuerzas Bien. del pueblo trabajador, porque si no, por arriba no se cambia Chino. nada. Yo estoy de acuerdo. Los laboratorios en negocio hace muchísimas décadas, no es de ahora. Y generalmente tampoco no es de ahora que tienen un gran aporte del Estado en Con distintas Ginés, partes del sobre mundo. todo, hicieron muchos. Por lo tanto, está muy bien que se liberen las patentes. Y debería repensar. El mundo quedó desnudo después de la pandemia, ¿no? Lo que Francisco venía denunciando hace muchos años, de que el 1% de la población tiene la riqueza del 83% restante, habla de la inequidad y de cómo se concentró la economía y el capital y el dinero en este sistema absolutamente injusto. Lo pregunto por el tema precios. El gobierno insistió y parece seguir insistiendo en que el diálogo con ciertos sectores, no diálogo, porque el diálogo siempre está bien, pero que la solución de los abusos de los sectores dominantes, por ejemplo en términos de alimentación, va a venir por un consenso que no existe. Porque cuando el gobierno le pidió datos, se levantaron de la mesa y se fueron y solamente le estaba pidiendo datos. No hay que dejar de romantizar un poco la idea de consenso y asumir el conflicto. Y tomar decisiones en yo soy función del romántico conflicto. cuando me gusta alguna canción, que si me gusta Silvana y Lorenzo cuando canta palabra a palabra. No, pero sabes lo que te digo. No, no. Se habla de consenso como si fuera... Pero no hay- la como si el política- conflicto la no fuera lo que... política, Y sobre todo el primero, peronismo. la política- y sobre todo el peronismo, Bueno, que la es pol- el conflicto el que ha, La el que ha política- movilizado las mejores La decisiones. política no es romanticismo. La política es
gestionar y lograr articular intereses económicos, intereses de poder. No hay cuestiones de romanticismo. Estamos hablando laboratorio, plata, ganancia, pobres, injusticia. Eso no es romántico. Es una realidad crítica. Lo que también en la coalición, por lo menos expresa un sector, que creemos que tiene que haber un diálogo responsable, adulto, entendiendo esa diferencia, entendiendo la voracidad de algunos sectores que le ha ido muy bien. Las grandes alimentarias perdieron el último año de Macri, sin embargo el año pasado ganaron, quiere decir que se están abusando, por eso tenemos una política de tratar de frenarlos, pero eso tenés que tener todas las herramientas y tenemos un Estado. Tenemos un Estado, a ver, cuando llegamos no había Hay una ministerio. herramienta, mostrar lo que ganan, que toda la población Cuando sepa lo que llegamos ganan. no había Ministerio de Salud, por ejemplo. De El trabajo último tampoco. secretario de Comercio había sido el dueño de la Anónima. O sea, que cuando entramos a la Secretaría de Comercio estaban los Eso está escritorios. claro, eso está fuera de Bueno, discusión. pero ¿vos te pensás que se reconstruye una estructura en medio de la pandemia como soplar y hacer A botellas? ver, No. sector a mí me causa... Y además hay muchas presiones, mucha pelea, y si algo ha demostrado el presidente, te repito, con aciertos y errores, nosotros reconocemos los errores. Algunos por ahí podemos compartirlo o no, otros sí, que expresamos los intereses de la mayoría. Por eso las medidas que tienen, ¿quién las cuestiona? El sector, Juntos por el Cambio todo, pero el sector más fanático, el sector más ultra, el que expresa a los ricos, nos compara con Venezuela, ¿no? A ver, me podría- Otro sector dice que se estamos puede- subordinados al Fondo Monetario. Pero Es yo- decir, si un sector Yo no quiero interrumpir, por pero todo izquierda esto nos lo escuché dice en la que escuela somos la secundaria, a expresión ver del si fondo, podemos y el intervenir. otro sector dice que somos Venezuela, A ver. el canal no anda Fernando, bien, la no, antena, por acordar A con mí el me fondo causa- no los critican. A mí me daría un poquito Por acordar de... con el fondo no los critican, Perdón, Chino, a al mí revés. A mí me daría... Además yo- tendrían yo que dar escucho cuenta de hablar la estafa al del fondo de esta gobierno. gente. Yo escucho hablar al gobierno y hablan en un tono como si estuvieran bajando con la barba de Sierra Maestra a tomar La Habana. La verdad es que la dirige... No creo que Miriam Brembach te diga, Es te deje que- decir eso. Miriam no definitivamente. piensa siquiera eso seguro. los No, dirige- no. Coincido con vos, que la verdad que no son cosas urgentes ¿cómo para no van a ser discutir en el medio de urgentes? una Por emergencia. favor, Ahora quiero O sea, escuchar de a la- Miriam. Habla, A le ver. echa la culpa a la reta de la ciudad de Buenos Aires. A ver. No, habla él y después con el Vamos, resto que no vamos a quede, pedir, vamos a hablamos pedir, del resto. Fernando, una De los cosa. 700 cierros, 745 muertos, Sí. hubo récord, 2/3 en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, no Larreta. Ahí vamos. Y cualquiera que Pero mire la- les pido- Les ¿en pido cuánto va a dar cuenta de cómo encarecidamente a los gestionar? tres, más breves, se lo pedimos antes, si no se Perdón. nos va el programa y no pueden hablar Claro, todos. así se pueden escuchar, Miriam. Miriam. ¿Qué decirte? ¿Qué sé yo? Como, no sé por dónde empiezo, por el helado, por Venezuela. Mira, no, ese combo que te deja en la cabeza No, yo así. te quiero preguntar yo lo que puntualmente creo que por está el defendiendo debate. los grandes intereses Sí. económicos y real. Aburrido. Sí, porque todo ese coso que te meten, que Venezuela, que Cuba, que la vacuna, te defienden los laboratorios, a Pfizer y al agronegocio. Eso queda clarísimo. Y El lo resto del debate de la es justicia en el Congreso, ¿qué pensás, Miriam? Exactamente lo contrario que él. ¿Yo por qué no apoyo el proyecto de cambio de procurador? Exactamente por lo contrario que dice él. Porque el diputado que informó sobre el proyecto, el diputado Tailade, dijo, él es esencialmente igual al que hizo Mauricio Macri. A mí cuando me dicen que algo igual que hizo Mauricio Macri, primero me agarro los bolsillos Es falso, y después me pongo a leer porque algo hay. Es verdad, hubo una doble vara, tanto de Juntos por el Cambio como de Bueno, kirchnerismo falso, con que es esto. igual, A mí, no, a mí es me falso, asusta, ¿no? me asusta mucho. Bueno, no, pero ustedes dicen una cosa y con Pero la son los misma 2/3 liviandad y el otro dicen la 50%, contraria. Vos tirás ¿no? 4 frases de esas hechas que tienen y que te, viste, no se puede discutir así con frases hechas, título. Pero vos venís cosas que escuché en la secundaria, en la asamblea, y me venís a decir a mí frases hechas. Ah, la secundaria escuchaste pero todo que eso en el los proyecto 70, de mirá cómo terminó, ¿Qué terminó. dice? Que no sabe La lo que locura. dice. la No sabe locura lo que fue. dice. Hay algo que me parece concreto. ¿Cómo me va a decir que en los querría 70 introducirlo. escuchó que el proyecto que hoy impulsa el gobierno No, nacional? toda la fraseología. Bueno, mirá, No hay- vos no sos hay muy experiencia. vos sos Hasta muy hasta antiizquierda, China. querés quedar muy bien con los empresarios. Está bien que te caiga mal como hablo, porque yo soy orgullosamente anticapitalista. Orgullosamente Hasta anticapitalista. China dejó de ser Está muy mal, anticapitalista. está muy mal, ¿Y qué está país muy te mal gusta? para ¿Qué país vos. te gusta? Está Decime- muy mal para vos Está bien, y a decime mí un país eso que me te parece gusta. muy bien. ¿Qué Mirá, país anticapitalista mirá, te le decís gustaría? que el proyecto de procuración es igual que el de Macri, agarrate los bolsillos y mira cómo cambia de tema. Pero no cambio de tema. Mirá El cómo proyecto cambia de Macri, tema. libre mercado Mirá cómo funcionó. ustedes querían hacer lo Vamos al tema, mismo. Macri Fernando. quería El poner proyecto una amiga por mentira, 5 mentira, años es y mentira. crear una unidad antiterrorista. Mentira, Ustedes la querían ca- crear una unidad antiterrorista. Pero vos decís que yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de eso. y vos no me
hablemos dejar. todo lo que quiera de la justicia, hablemos de Casal, hablemos Sí, quién es sí, Casal. 2/3. Hablemos quién es Casal. La diferencia central entre el proyecto... No, entre la situa- falso. Ustedes sobre el 2016, 2017 lo qué cambiaron cabezona, y qué puso... cabezona, qué No, cabezona. a mí no me vas a discutir proyecto. En el 2016 el primero que manda Macri era con mayoría de 2/3, pero después lo cambian y ponen mayoría absoluta. 2/3. O sea que no había 2/3 para nombrar el Bueno, procurador. Miriam y Entonces, Fernando, dice el vamos a poner es un así, punto acá es porque el así, chino todavía no es habló así, y se nos va quieren el tener programa. cada cual su procurador alineado y yo estoy en contra. Yo Bien. quiero que lo elija el pueblo. ¿Saben por qué? Porque no confío ni en el mecanismo del Senado, donde dos partidos mayoritarios se ponen de acuerdo a espalda de todo el mundo, quién es el jefe de todos los fiscales de la Argentina, como no confiaba en el Miriam, gobierno de Mauricio un punto Macri. porque el chino... Seguiríamos charlando, los vamos a volver a convocar porque quedaron muchos temas afuera, les agradecemos de estar acá, que obviamente es domingo de la noche. Un gusto. Seguiremos charlando, gracias a los tres se nos fue el tiempo, simplemente Un por gusto eso venir a cortamos charlar con acá ustedes. la charla. Bueno, y a ustedes les decimos que nos vamos a un corte y ya venimos.